Bienvenidos, valientes de la oscuridad. Antes de adentrarnos en historias que estremecen el alma, te invito a unirte a nuestra comunidad de voces en la oscuridad. Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna narración aterradora. Prepárate, la penumbra aguarda. Siempre he sido un amante de la naturaleza, buscando escapatorias del ruido constante de la ciudad. Sin embargo, cuando mi amigo me sugirió que hiciéramos una caminata a través de un bosque en el que nadie se adentraba desde hacía años, algo en su propuesta me incomodó. A pesar de la inquietud inicial, decidí aceptar. Pensé que no podía ser tan peligroso, que al final, solo sería otra caminata entre árboles y hojas secas. El primer día fue extraño, pero no de la manera que uno podría esperar. La luz del sol apenas alcanzaba el suelo del bosque. Las copas de los árboles eran tan densas que el ambiente se volvía sombrío, aun cuando era mediodía. A pesar de la oscuridad, avanzamos sin mayor preocupación. Mi amigo, más entusiasta que yo, hablaba sin cesar sobre las leyendas que se tejían alrededor de ese lugar. Había oído historias sobre almas perdidas, personas que se habían adentrado y nunca regresaron, pero todo sonaba más a relatos de fogón que a algo real. Al principio, traté de reírme de sus palabras, pero a medida que avanzaba, una sensación extraña me recorría la espalda. Fue entonces cuando comenzamos a oír el sonido. Un murmullo que no provenía de ningún animal ni del viento. Sonaba como si el bosque mismo susurrara. Pensé que era mi imaginación, pero mi amigo pareció escuchar lo mismo y se quedó callado, observando los árboles. En ese momento, me detuve. No era miedo lo que sentía, era una incomodidad creciente. Algo dentro de mí me decía que debíamos volver, pero mi amigo insistió en seguir adelante. A medida que nos adentrábamos más en el bosque, el ambiente se volvía cada vez más pesado. La temperatura parecía haber descendido abruptamente. No llevaba más de 2 horas caminando, pero el aire era denso, como si se pegara a la piel, y el sonido del susurro se hacía más claro. No lograba entender lo que decía, pero parecía envolverme, como si el bosque quisiera comunicarse conmigo de una manera que no comprendía. Mi amigo, ajeno a mis pensamientos, seguía adelante. Lo seguí, aunque no estaba seguro de por qué. Algo me decía que no debía quedarme atrás. La sensación de ser observado se intensificaba con cada paso que daba. Había algo extraño en la quietud del bosque, una quietud que no era normal, como si incluso los árboles estuvieran esperando. De repente, mi amigo se detuvo en seco. Su rostro, normalmente lleno de confianza, ahora mostraba una expresión de incomodidad. Se giró hacia mí con una mirada que no pude leer, pero que me heló por completo. Me dijo que debía quedarme cerca de él. La idea de dar marcha atrás, de regresar al sendero, me parecía cada vez más atractiva, pero no podía apartarme. Algo me mantenía allí, más allá del miedo. Alzamos la vista y fue entonces cuando lo vi. Entre los árboles, casi como si se fundiera con las sombras, algo se movía. Una figura que no era humana, pero que tampoco era completamente inerte. Mis ojos se abrieron de par en par. No estaba seguro de lo que veía, pero sabía que no era natural. La figura estaba más allá de la visión de cualquier persona normal. Se desvaneció en la oscuridad del bosque con una velocidad inhumana, dejándonos en un silencio aún más profundo. Mi amigo me dijo que no dijera nada, que no hiciera preguntas. No había necesidad de hablar sobre lo que habíamos visto. A pesar de sus palabras, no pude evitar mirarlo, buscando alguna explicación. Pero él solo asentía con la cabeza, como si tratara de convencerse a sí mismo de que nada había pasado. Fue entonces cuando comprendí que este no era un bosque cualquiera. A medida que avanzábamos más en el bosque, el silencio se volvió ensordecedor. El viento no se movía, las hojas no crujían, y el mundo parecía haberse detenido. Miraba a mi alrededor, tratando de encontrar algo familiar, algún signo de que todo lo que estábamos viviendo era solo una fantasía, una ilusión creada por la inquietud. Pero no lo era. El bosque se estaba volviendo más denso, más oscuro. La luz del día comenzaba a desvanecerse, y no parecía haber ningún sendero claro que nos guiara hacia la salida. Mi amigo no decía una palabra. Su rostro estaba tenso, la piel pálida. Había algo en sus ojos que me hizo sentir que no estaba realmente ahí. No podía decir si era miedo o alguna otra cosa, pero algo en su mirada me inquietaba más que cualquier sombra que se moviera entre los árboles. Le pregunté si sabía hacia dónde íbamos, y su respuesta fue apenas un susurro. Dijo que no recordaba,
que el bosque parecía estar cambiando. Sus palabras no tenían sentido. Habíamos llegado hasta ahí siguiendo el mismo camino por el que habíamos venido, pero ahora todo parecía diferente, como si el mismo bosque hubiera reconfigurado sus rutas para dejarnos atrapados. Pasaron las horas. Al principio, el aire fresco del bosque parecía un alivio, pero con el paso del tiempo, ese aire se tornó frío y húmedo, como si estuviéramos caminando por un lugar apartado del tiempo. Cada paso que dábamos parecía hundirnos más en la oscuridad. Ya no había luces de la luna, ni estrellas que nos dieran alguna esperanza. Solo la negrura. En un momento, me di cuenta de que no escuchábamos ni siquiera los sonidos propios del bosque. Ni el crujir de ramas bajo nuestros pies, ni el sonido de aves nocturnas. Era como si el bosque estuviera apagado, en un silencio absoluto. Mis pensamientos eran los únicos ruidos que llenaban el vacío. Nos detuvimos cuando un grito lejano, casi inhumano, cortó el aire. Mi corazón latió con fuerza. Miré a mi amigo, buscando una respuesta en sus ojos, pero él estaba rígido, inmóvil. ¿Era un animal? ¿Una persona perdida? No, no era posible. El sonido parecía humano, pero estaba distorsionado, como si viniera de una boca que ya no podía pronunciar palabras como las nuestras. Mi cuerpo se tensó. Sabía que debíamos movernos, que no estábamos solos, pero el miedo me paralizaba. Pensaba en dar la vuelta, regresar por donde habíamos venido, pero cada vez que lo intentaba, el bosque se cerraba aún más, volviéndose impenetrable. El mismo sendero parecía haberse desvanecido. Mi amigo finalmente rompió el silencio. No sé por qué lo hicimos, dijo, su voz quebrada. Deberíamos haber regresado cuando tuvimos la oportunidad. No sabía cómo responderle. La incertidumbre me consumía. Cada vez me sentía más atrapado, como si el mismo bosque estuviera jugando con nosotros. No podía ver la salida, y cada paso que dábamos parecía alejarnos más de la seguridad. A lo lejos, algo brilló. Algo que no debía estar allí. Era como una luz tenue, pulsante, que parecía llamarnos. Sin pensarlo, comencé a caminar hacia la luz, aunque sabía que era un error. Mi amigo trató de detenerme, pero sus palabras fueron perdidas en el viento. Algo me impulsaba, una necesidad incontrolable de acercarme a esa luz. Tal vez era el reflejo de la esperanza, o tal vez era algo mucho más oscuro que nos atraía, algo que nos invitaba a acercarnos sin que pudiéramos resistirnos. La luz se mantenía distante, pero a medida que nos acercábamos, notamos que no era una fuente natural. No era un fuego, ni una linterna, sino algo que vibraba, que parecía moverse en el aire, como si flotara sin motivo. Al llegar a la luz, noté que no había nada tangible que la produjera. Solo el vacío. Y en ese vacío, algo cambió. Los árboles alrededor comenzaron a moverse, no de la manera en que las ramas se mueven con el viento, sino como si tuvieran vida propia. Se inclinaban hacia nosotros, sus ramas extendiéndose, sus raíces retorciéndose como si quisieran atraparnos. Un fuerte viento comenzó a soplar, y la temperatura cayó aún más. Nos giramos, buscando una salida, pero el bosque parecía haberse transformado por completo. Ya no era el mismo lugar por el que habíamos caminado horas antes. Las sombras se alargaban y los árboles se alzaban, creando una prisión de madera y oscuridad. Mi amigo comenzó a correr, como si fuera su única salida. Intenté llamarlo, pero su figura ya se había perdido entre los árboles. La oscuridad lo tragó, y con él, mi último vestigio de esperanza. La soledad se apoderó de mí de inmediato. Aunque la oscuridad me rodeaba, mi mente luchaba por encontrar sentido en todo lo que había sucedido. Las ramas crujían bajo mis pies, pero el sonido parecía lejano, como si viniera de un lugar que no estaba allí. No podía dejar de pensar en mi amigo. ¿Dónde había ido? ¿Qué lo había hecho huir de esa manera? El miedo me paralizaba, pero la necesidad de encontrarlo me empujaba a seguir caminando, sin rumbo, en busca de algo que me indicara que todo esto no era más que una pesadilla. Pero no lo era. El aire seguía siendo pesado, como si el propio bosque estuviera inhalando y exhalando, respirando con un ritmo extraño. Lo sentía en mi pecho, la presión, el peso de una presencia que no podía ver, pero que sabía que estaba allí. Algo me acechaba, algo que no debía estar en ese lugar. Casi sin darme cuenta, me encontré de nuevo frente a la luz. Era la misma, pero ahora parecía más cercana, más tangible, como si me estuviera esperando. Al principio, pensé que era algún tipo de ilusión, un truco de la mente provocado por el cansancio y el pánico, pero no pude evitar acercarme. La luz no me ofrecía respuestas,
solo más preguntas. Con cada paso que daba hacia ella, sentía una creciente sensación de desorientación. Algo dentro de mí gritaba que debía alejarme, que la luz no era una salvación, sino una trampa. Pero mis piernas se movían solas, como si no pudiera controlar mis propios actos. El bosque a mi alrededor parecía desdibujarse, como si la realidad misma se estuviera desvaneciendo. De repente, la luz desapareció. El aire se volvió aún más pesado, y la oscuridad me envolvió por completo. Ya no podía ver nada, y mi respiración se aceleró. Sabía que algo estaba por suceder, algo que no podría entender, pero que marcaría un antes y un después. Fue entonces cuando escuché los pasos. No eran los míos, ni los de mi amigo. Eran pasos pesados, arrastrados, como si algo grande y pesado se moviera entre los árboles. El sonido venía de todas partes. Mi mente trataba de negar lo que estaba escuchando, pero mis sentidos me decían lo contrario. Estaba siendo perseguido. Corrí sin pensar, con el corazón latiendo a 1000 por hora, con las piernas temblando. No sabía hacia dónde iba, pero sentía que si dejaba de correr, aquello que me perseguía me alcanzaría. Las ramas me arañaban la piel, las raíces se enredaban en mis pies, pero no me detuve. Sabía que si lo hacía, todo terminaría. El sonido de los pasos aumentaba. Ya no era solo el arrastre, sino una marcha firme, como si algo más grande que un hombre estuviera persiguiéndome. Mi mente trataba de racionalizar lo que estaba pasando, pero no podía. La sensación de ser cazado me aplastaba, y no sabía si lo que estaba corriendo era un hombre, un animal o algo mucho peor. De repente, tropecé. Caí al suelo con fuerza, pero me levanté inmediatamente. Miré atrás, esperando ver lo que me estaba persiguiendo, pero la oscuridad era absoluta. No podía ver nada, y sin embargo, sabía que no estaba solo. La presión en el aire era insoportable, como si el mismo bosque me estuviera aplastando. Me detuve, respirando con dificultad, con el corazón desbocado. Lo escuchaba nuevamente, el arrastre de los pasos, esta vez más cerca. Sentí que la presencia me rodeaba, que no podía escapar de ella. Miré al frente, buscando algo, una salida, una señal, y entonces lo vi. En la distancia, entre los árboles, algo brillaba. No era una luz, ni una ilusión. Era una figura, una sombra que se deslizaba entre los troncos, como si se desvaneciera y apareciera en diferentes lugares a la vez. No era humana. No tenía forma definida, y sin embargo, la sentí más cerca de lo que nunca había sentido algo. Mi respiración se detuvo. No podía moverme, no podía gritar. Estaba paralizado. La figura se acercó lentamente. No podía verla con claridad, pero podía sentir su presencia en cada rincón del bosque. Mi mente intentaba entender lo que estaba pasando, pero solo podía pensar en una cosa: debía correr. Volví a girarme y corrí sin mirar atrás, sin saber dónde me dirigía. Pero, al igual que antes, el bosque se cerraba a mi alrededor. Cada árbol, cada sombra, parecía moverse, cambiar, distorsionarse a medida que corría. El suelo se volvía más irregular, y cada vez me sentía más atrapado, más perdido. Las ramas me golpeaban, el aire se volvía denso y pesado, y el sonido de los pasos seguía allí, detrás de mí, acercándose. El cansancio me estaba venciendo. Mis piernas ya no respondían, mi respiración era errática y mis ojos luchaban por mantenerse abiertos. El bosque parecía no tener fin, y cada paso que daba me sumergía más en una espiral de desesperación. El sonido de los pasos seguía allí, constante, implacable. No importaba cuánto corría, nunca podía alejarme de ellos. De repente, me detuve. Ya no podía más. Mi cuerpo no respondía, mis fuerzas se habían agotado. El aire frío me envolvía, y por un breve momento, me permitió pensar. Me di cuenta de que no estaba huyendo de un ser, sino de algo mucho más grande, algo que no podía comprender. El bosque mismo, con sus sombras y sus murmullos, parecía estar vivo, consciente de mi presencia, como si me hubiera estado esperando todo el tiempo. Me giré lentamente, temeroso de lo que pudiera encontrar, pero no había nada. La oscuridad seguía siendo total. Aún así, sabía que no estaba solo. Mi mente no podía concebir lo que veía, pero sabía que algo estaba observándome, esperando a que cometiera el error fatal. Fue en ese momento cuando sentí una presión en mi pecho, como si el aire se hubiera vuelto aún más denso. Miré alrededor, buscando alguna salida, pero todo parecía igual. Cada árbol, cada sombra, estaba fija, inmóvil,
como si todo el bosque estuviera esperando que el ciclo se repitiera una y otra vez, que me perdiera aún más en su laberinto eterno. Entonces, un susurro rompió el silencio. Era suave al principio, como un murmullo lejano. No podía entender las palabras, pero sentí que me hablaba directamente. Me acercaba, me envolvía, y sin saber por qué, sentí que debía responder, como si la voz supiera lo que pensaba, como si entendiera mis miedos más profundos. «Vete», dijo la voz, y fue entonces cuando comprendí que no era una voz humana. Era un sonido que provenía del propio bosque, algo antiguo y profundo. Algo que había estado allí mucho antes que yo. La presión aumentó, y las sombras comenzaron a moverse, distorsionándose. El aire se volvió más frío, y el suelo bajo mis pies comenzó a crujir, como si estuviera cediendo. Miré al frente, y lo vi de nuevo. La figura que había observado desde el principio, moviéndose entre los árboles, más cerca, más definida. Era como una sombra, pero no lo era. No tenía una forma clara, pero sus contornos cambiaban de manera inquietante, como si fuera una mezcla de sombra y oscuridad pura, todo a la vez. Y allí, en medio de esa silueta, vi algo que me heló la sangre. Unos ojos brillaban, como si se fueran a tragar todo a su paso. Intenté dar un paso atrás, pero no pude moverme. Mis pies estaban pegados al suelo, como si el bosque me estuviera reteniendo. No podía escapar. La figura avanzó hacia mí, sin prisa, pero con una determinación aterradora. Cada paso que daba resonaba en mi mente, como si el propio bosque estuviera pisando sobre mi conciencia. La figura ya estaba frente a mí, y aunque no podía ver detalles claros, sentí su presencia de manera tan intensa que casi me aplastó. «Te estaba esperando», susurró la figura, aunque sus labios no se movieron. La voz era profunda, casi como si viniera de las entrañas de la tierra misma. Y entonces lo entendí, no estaba siendo perseguido por un ser humano, ni por un animal. No estaba siendo perseguido por nada que tuviera forma, sino por el mismo bosque, por lo que quedaba de él, por lo que había estado allí mucho antes de que nosotros llegáramos. La sombra se acercó más, y un escalofrío recorrió todo mi cuerpo. Sabía que no podía escapar, que este sería el final. No había manera de salir de allí. El bosque se había tragado todo a su paso, y yo solo era una más de sus víctimas. Desperté en la mañana, con la luz del sol entrando por las rendijas de las ramas. Estaba en un claro del bosque, y todo parecía normal. Pero algo no estaba bien. El aire seguía siendo frío, y la sensación de estar siendo observado nunca se desvaneció. Miré a mi alrededor, buscando cualquier rastro de mi amigo, pero no había señales de él. Nadie había pasado por allí. El bosque parecía completamente vacío, y mi mente no podía comprender si lo que había vivido era real o si solo había sido un sueño, una alucinación provocada por el miedo. Pero entonces, vi algo que me heló la sangre. En el suelo, frente a mí, estaba un par de huellas, huellas que no podían haber sido mías. Eran grandes, profundas, como si algo mucho más grande que yo hubiera caminado por ahí. Y aunque el bosque parecía tranquilo, yo sabía que no estaba solo. El bosque nunca olvida. Y el bosque siempre está esperando. No soy un amante de los bosques, nunca lo he sido. La idea de adentrarme en un lugar tan oscuro y silencioso me ha inquietado desde que era niño. Pero, en algún momento, comencé a pensar que tal vez esa aversión era solo un miedo infundado, algo de lo que podría deshacerme si me enfrentaba a ello. Así que cuando recibí la invitación para pasar el fin de semana en una cabaña apartada, en un bosque que apenas se conocía, decidí aceptarla. Mis amigos me aseguraron que sería una experiencia increíble. El aire fresco, la naturaleza en su máxima expresión, y la paz que solo los bosques podían ofrecer. Todo sonaba bien en teoría, pero mis entrañas me decían lo contrario. El primer día, todo parecía normal. La cabaña estaba bien equipada, aunque algo rústica. No había señales de vida en los alrededores, solo árboles altos y un suelo cubierto de hojas caídas. La atmósfera era tranquila, pero esa quietud me resultaba inquietante. Sin embargo, traté de disfrutar del lugar, de relajarme, pero cada crujido de las ramas o cada ruido leve que provenía de más allá de los árboles me mantenía alerta. Era difícil de explicar, pero algo no encajaba. El bosque no era como otros que había visitado. Aquí todo parecía más cerrado, más denso, como si el aire estuviera más cargado. Mientras mis amigos paseaban y reían alrededor de la cabaña, yo me quedaba observando, sintiendo cómo el lugar me absorbía.
La noche cayó rápidamente, y con ella, la sensación de aislamiento se hizo más intensa. Una vez dentro de la cabaña, la pequeña luz que provenía de las lámparas de aceite era la única fuente de iluminación, creando sombras largas en las paredes. El aire se volvía más frío, aunque no se veía razón para que eso sucediera. Mis amigos charlaban animados, pero yo apenas podía concentrarme en sus palabras. De repente, el sonido de un grito lejano rompió la calma. No pude evitar tensarme. Nadie más pareció escuchar nada, pero yo estaba seguro de lo que había oído. No era un animal, ni siquiera el viento. Fue una voz humana, pero distorsionada, como si estuviera lejos, como si alguien estuviera llamando desde las entrañas mismas del bosque. Pensé que estaba imaginando cosas, que el cansancio me estaba jugando una mala pasada, pero esa sensación de que alguien o algo me observaba no desapareció. Tratando de no mostrar mi inquietud, me uní a mis amigos para cenar. La conversación continuó, aunque el tema comenzó a girar hacia historias sobre el lugar. Al parecer, el bosque era conocido por las leyendas oscuras que se tejían sobre él. Algunos hablaban de desapariciones, otros aseguraban haber visto figuras extrañas entre los árboles. Pero todo eso sonaba más a historias de fogón que a algo real. Sin embargo, al irse apagando las luces y mientras me acostaba en mi cama, no pude quitarme la sensación de que alguien, estuviera acechando afuera. No era un miedo palpable, era algo mucho más sutil. Como si el bosque en su totalidad estuviera vivo, como si las sombras pudieran moverse por voluntad propia. La noche avanzó y, a pesar de mi ansiedad, el sueño me venció. Sin embargo, no fue un sueño tranquilo. Desperté en medio de la noche, sudoroso y respirando con dificultad. La cabaña estaba en silencio, pero algo había cambiado. La oscuridad fuera de la ventana parecía aún más densa, como si se hubiera tragado toda la luz de la luna. Me levanté de la cama, temeroso de lo que pudiera estar ocurriendo, pero no podía ignorar esa extraña necesidad de investigar, de entender qué estaba pasando. Salí sigilosamente de la cabaña y me adentré en el bosque, como si algo me llamara desde la penumbra. El aire estaba frío, mucho más frío de lo que recordaba, y el crujir de las hojas bajo mis pies parecía exageradamente fuerte en la quietud de la noche. Cada paso que daba se sentía más pesado, como si la tierra misma estuviera resistiéndose a mi presencia. A lo lejos, algo brilló. No era una luz, pero el resplandor parecía provenir del centro del bosque, como si una fuerza oscura y densa estuviera allí, llamándome. Sin poder resistir, seguí la luz. A medida que me acercaba, la luz desapareció, y lo único que pude oír fue el sonido de mi respiración y el latido de mi propio corazón. Me sentía más perdido que nunca, atrapado entre las sombras de árboles que parecían moverse a mi alrededor, como si el bosque quisiera esconderme. Poco después, una figura apareció frente a mí, o al menos eso creí. Era una silueta alargada, borrosa, que se desvanecía en la niebla como un espectro. Intenté gritar, pero no pude emitir sonido alguno. Estaba paralizado, incapaz de moverme, como si la misma tierra me hubiera absorbido. Y entonces, el susurro comenzó. Era bajo, distante, pero claramente presente. La voz me llamaba, no con palabras que pudiera comprender, sino con una sensación de urgencia, de que debía seguirla, de que tenía que adentrarme más en la oscuridad. El tiempo se detuvo. Todo a mi alrededor quedó en silencio, pero el susurro no cesaba. Era como si el bosque entero estuviera respirando con un ritmo propio, un aliento que se entrelazaba con mis pensamientos, invadiéndome de una sensación extraña e incontrolable. Mi mente luchaba por procesar lo que estaba sucediendo, pero mis piernas seguían sin moverse, atrapadas en el mismo lugar. El aire se volvía más pesado con cada segundo que pasaba, y sentí como la oscuridad me rodeaba, como si me abrazara, apretándome con fuerza. La figura que había visto antes parecía desvanecerse con cada parpadeo. No era humana, ni tampoco una sombra de un animal. Su forma no tenía consistencia, se desdibujaba, como si no perteneciera a este mundo. Pero sus ojos, esos ojos, eran los que más me aterraban. Brillaban en la penumbra, fijos en mí, como si pudieran ver más allá de mi ser, como si supieran todo lo que había hecho, todo lo que había pensado. El susurro volvió, más claro esta vez, como si estuviera directamente en mi mente. No podía entender las palabras, pero sentía su significado. Algo dentro de mí, una parte oculta de mi ser, me decía que debía seguir adelante, que debía adentrarme más en el bosque, que lo que viniera era inevitable. La figura desapareció por completo, y por un momento me quedé allí, inmóvil, en medio de la nada.
El bosque había vuelto a su silencio original, pero la atmósfera seguía densa, como si todo estuviera esperando. Fue entonces cuando la tierra bajo mis pies comenzó a temblar. No de manera violenta, pero lo suficiente como para sentir la vibración en mis huesos. No sabía si era mi mente jugando conmigo o si realmente estaba pasando algo sobrenatural, pero lo único que podía hacer era caminar. No podía quedarme ahí, atrapado en un círculo de miedo y parálisis. Decidí seguir adelante, pero mi mente se repetía una y otra vez que no debía, que debía regresar a la cabaña, que allí estaba mi seguridad. Sin embargo, mis pies no respondían a mis pensamientos. Estaba siendo arrastrado hacia algo que no podía ver, algo que se escondía en las sombras del bosque. El sonido de mis pasos resonaba en la oscuridad, amplificado por el silencio abrumador. Cada árbol que pasaba parecía más oscuro, más imponente. No podía ver los bordes de los troncos, solo un muro negro que se alzaba frente a mí. La presión en el aire aumentaba. No era solo la atmósfera densa del bosque, sino una sensación opresiva, como si el mismo suelo me estuviera apretando, como si no me dejara salir. Las sombras parecían moverse alrededor de mí, observándome, pero no había nada allí, solo la pura oscuridad. Entonces, algo en el aire cambió. Un sonido bajo, como un suspiro, surgió de las profundidades del bosque. Un susurro que parecía provenir de todas partes, pero que no podía identificar. No era un ruido natural, sino algo que parecía estar vivo, algo que pensaba y respiraba. Miré hacia el horizonte, donde la niebla se desvanecía en la lejanía, pero no vi ningún signo de luz. El bosque se extendía hasta donde alcanzaba la vista, un océano de sombras sin fin. No sabía cuánto tiempo había pasado, si eran minutos, horas o días. El tiempo ya no tenía sentido en ese lugar. De repente, un rayo de luz cruzó el cielo. No era un rayo normal, sino una luz antinatural, que cortó el aire con una precisión inquietante. No provenía del cielo, sino del interior del bosque. Mi cuerpo reaccionó instintivamente, y aunque sabía que debía huir, no podía evitar acercarme. La luz parecía llamarme, como un faro en la oscuridad. Me adentré en la niebla, y al principio no vi nada más que sombras. Pero la luz se hizo más brillante, más intensa, como si algo estuviera a punto de revelarse. A medida que me acercaba, vi una figura de pie entre los árboles. Era delgada, alta, y su forma se desvanecía en el aire, como si no tuviera consistencia. Los ojos brillaban de nuevo, esta vez más cerca, fijos en mí, inquebrantables. Mi corazón latía con fuerza, y la luz comenzó a intensificarse aún más. No pude apartar la mirada de esa figura. Algo me decía que si miraba a los ojos de esa entidad, lo perdería todo. Pero era imposible apartar la vista. No podía hacer nada más que seguir la luz, acercarme a esa presencia que me observaba, que me invitaba a dar el paso final. La luz explotó en mi rostro, cegándome completamente. En ese instante, sentí una conexión extraña, algo más allá de la comprensión humana. No era un vínculo físico, sino una sensación profunda, como si mi mente se estuviera fusionando con algo antiguo y primordial, algo que había estado esperando en el bosque durante milenios. La figura frente a mí comenzó a desvanecerse, pero sus ojos seguían allí, penetrando mi alma. En ese momento, entendí que todo lo que había vivido en este bosque no era un accidente. Yo no era un visitante, ni un intruso. Yo era parte de este lugar, un destino escrito mucho antes de que mi cuerpo naciera. El bosque no me había llamado por casualidad. Yo era una pieza en un juego mucho mayor, uno que no podía comprender. Intenté dar un paso atrás, pero la sensación de que estaba atrapado en algo mucho más grande me paralizó. La luz se desvaneció, y la oscuridad me rodeó nuevamente. La figura desapareció por completo, dejando solo el eco de su presencia. Sin embargo, algo seguía allí. El bosque, en su total silencio, ya no parecía un lugar muerto. Ya no parecía un lugar alejado de todo. Ahora, sentía que tenía vida, una vida oscura que me había absorbido. Regresé, con pasos lentos, casi vacilantes, al lugar donde había comenzado todo. La cabaña estaba ahora en el mismo lugar, pero el aire que la rodeaba ya no era el mismo. Había algo diferente, algo que había cambiado, no solo en el bosque, sino dentro de mí. Los árboles parecían susurrar entre sí, compartiendo secretos que nunca serían revelados. Me di cuenta de que no podía salir de allí. El bosque no me permitiría hacerlo. Ya no había forma de escapar. Podía sentir la mirada de los árboles, el aliento del viento, las raíces que se extendían bajo la tierra, todo mirando,
todo esperando. El bosque ahora me poseía, y yo era uno con él. Nunca pensé que un fin de semana en un bosque remoto podría cambiar mi vida para siempre. Mi amigo Héctor había insistido tanto en que necesitábamos desconectar de la rutina que, al final, no pude negarme. Había leído sobre un pequeño refugio en medio de un bosque antiguo, casi inexplorado, a unas cuantas horas en coche de la ciudad. Héctor estaba convencido de que era el lugar ideal para escapar de todo y, tal vez, descubrir algo más sobre nosotros mismos. Desde el primer momento en que llegamos, supe que algo no estaba bien. Aunque el paisaje era impresionante, con árboles gigantes que se alzaban hacia el cielo, la atmósfera tenía algo extraño, algo pesado. Los árboles no parecían tan acogedores como siempre los había imaginado. Las sombras que proyectaban no daban la sensación de calma, sino de algo que acechaba, esperando el momento adecuado. Al principio, traté de ignorar la incomodidad que sentía. Héctor estaba emocionado, tomando fotos y comentando sobre lo increíblemente puro que era el aire de este lugar. Nos dirigimos hacia la cabaña, un pequeño refugio de madera, algo aislado pero bien equipado, y nos instalamos. Mientras acomodaba mis cosas en una habitación, miré por la ventana hacia el bosque. La vista era impresionante, pero de alguna manera me hacía sentir como si fuera observado. Esa noche, el viento comenzó a soplar con fuerza. En el exterior, las ramas crujían y se movían violentamente, como si el propio bosque estuviera cobrando vida. A pesar de la chimenea encendida, sentí un frío que no podía explicarme. El calor dentro de la cabaña parecía no ser suficiente para contrarrestar ese aire pesado que parecía filtrarse por las rendijas. Héctor no parecía preocupado, disfrutaba de la atmósfera del lugar. Pero yo no podía dejar de pensar que algo estaba mal. Al principio, pensé que era solo la ansiedad de estar tan lejos de todo, de estar rodeado por la naturaleza de una manera tan intensa. Pero el sentimiento no desapareció. A medida que la noche avanzaba, el sonido del viento se mezclaba con algo más. Al principio, creí que era solo el susurro de las hojas, el crujido de los árboles al moverse. Pero conforme pasaba el tiempo, me di cuenta de que no era un sonido natural. Era como si algo estuviera respirando en el exterior, algo grande, algo que no encajaba en ese lugar. Me levanté y me acerqué a la ventana, mirando hacia el oscuro y denso bosque. No había nada visible, solo la maraña de árboles, pero podía sentir la presencia de algo, una tensión en el aire que no se podía ignorar. Respiré hondo, tratando de calmarme, y volví a la sala, donde Héctor seguía charlando sobre lo maravilloso que era estar tan desconectados del mundo. Pero esa sensación de incomodidad creció aún más. Al igual que si algo estuviera esperando, observando desde la oscuridad, esperando el momento exacto para mostrarse. La noche pasó lentamente, pero finalmente caí en un sueño intranquilo. Fue un sueño extraño, uno de esos en los que sabes que no estás soñando con algo que podrías haber imaginado. En mi sueño, caminaba por el bosque, pero el paisaje no era como el de antes. Todo se veía distorsionado, como si el bosque mismo estuviera cambiando a mi alrededor. De repente, escuché una voz, una que no podía identificar. No era una voz humana, sino un murmullo bajo y extraño, como si el bosque mismo estuviera susurrando algo. Intenté acercarme a escuchar mejor, pero algo me frenó, una sensación de que debía irme, de que no debía seguir. Sin embargo, mis pies se movían por sí solos, como si la voluntad propia ya no fuera mía. Desperté con un sobresalto. La luz del amanecer comenzaba a colarse por las rendijas de la cabaña, y el aire frío seguía envolviéndome. Miré a mi alrededor, buscando algo familiar, pero no podía sacudirme la sensación de que algo había cambiado. Héctor todavía dormía tranquilamente, ajeno a la inquietud que me consumía. Decidí salir un momento a caminar por el bosque, buscando despejar mi mente y alejar la sensación de pesadez. El bosque por la mañana parecía diferente, menos ominoso. Los árboles que antes se veían imponentes ahora parecían más como antiguos guardianes, observando todo a su alrededor. Aunque la luz del día iluminaba el paisaje, algo seguía en el aire. La misma sensación de ser observado seguía allí, como si el bosque tuviera ojos invisibles. Caminé durante un rato, observando los detalles del entorno. El suelo estaba cubierto de hojas caídas, y el viento movía las ramas suavemente. Sin embargo, no podía dejar de sentir que algo no estaba bien. El aire era denso, como si algo tratara de entrar en mis pulmones y no pudiera salir. De repente, me detuve.
A lo lejos, vi algo que no encajaba. Era una figura, o algo que parecía una figura, entre los árboles. No era un animal, ni una persona. Era solo una forma borrosa, moviéndose lentamente, como si estuviera acechando en la oscuridad. No podía ver bien, pero su presencia me llenó de un miedo instintivo, un miedo profundo que nacía de algo mucho más antiguo que cualquier terror humano. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. El miedo me paralizó, pero algo me empujó a seguir adelante. Caminé hacia donde había visto la figura, pero cuando llegué al lugar, no había nada. Solo los árboles, las sombras y el viento. Miré alrededor, pero todo estaba en silencio. Ni una rama crujía, ni un animal se movía. El silencio era absoluto. Me di la vuelta y regresé a la cabaña. No podía sacudirme la sensación de que algo no quería que estuviera allí, que algo estaba vigilando cada uno de mis movimientos. Esa tarde, traté de hablar con Héctor sobre lo que había visto, pero él se mostró escéptico. Me dijo que probablemente se trataba de un animal o incluso de mi imaginación. A pesar de sus palabras, algo dentro de mí sabía que no era así. La figura que había visto no era de este mundo. Algo había en el aire, algo que no podía explicarse con palabras. Decidí mantenerme ocupado, tratar de olvidar la inquietante experiencia y disfrutar del entorno, pero cada paso que daba en el bosque me hacía sentir que estaba siendo observado. El silencio profundo era abrumador, y a medida que el sol comenzaba a ponerse, sentí que el lugar se volvía aún más pesado. Mis pasos resonaban en la quietud de la tarde, y los árboles parecían moverse con el viento, pero de una manera extraña, como si estuvieran susurrando algo. Esa noche, Héctor sugirió que hiciéramos una caminata nocturna por el bosque, como una manera de aprovechar la experiencia. Mientras caminábamos, la oscuridad del bosque se volvía más intensa. La única luz que nos guiaba era la de nuestras linternas, pero parecía como si la oscuridad misma se tragara la luz, haciendo que el camino fuera cada vez más difícil de seguir. Casi de inmediato, noté un cambio en el aire. El viento, que antes era suave, ahora soplaba con una fuerza inusitada. Las ramas crujían con violencia, como si el bosque estuviera reaccionando a nuestra presencia. El sonido de las hojas moviéndose y las ramas quebrándose se mezclaba con lo que parecía un susurro bajo, casi inaudible, pero constante. Miré a Héctor, quien parecía disfrutar del paseo, sin notar lo que yo percibía. Pero cada paso que dábamos, cada sonido que se escuchaba, me hacía sentir más incómodo. Miré a mi alrededor, buscando alguna explicación, pero los árboles, altos y oscuros, parecían cerrarse alrededor de nosotros. La sensación de claustrofobia me invadió, aunque no estábamos rodeados de paredes, sino de naturaleza. El bosque se sentía como una prisión invisible. De repente, oí un ruido que me heló la sangre. No era un animal ni el viento, era una especie de susurro, pero mucho más cercano, mucho más claro. Me detuve en seco y miré a Héctor, quien seguía caminando sin notar nada. El susurro era apenas audible, pero en mi mente retumbaba con fuerza. Sentí que algo o alguien me estaba llamando desde lo profundo del bosque. Tratando de calmarme, decidí seguir adelante, pero cuanto más avanzábamos, más intensos se volvían los susurros. Algo no estaba bien, y el miedo comenzó a apoderarse de mí. Mi respiración se aceleró, y mis manos temblaban. No quería dar la vuelta, pero mi cuerpo me lo pedía a gritos. No entendía qué estaba pasando, pero sabía que el bosque no nos quería allí. De repente, Héctor se detuvo y señaló hacia el horizonte. En la oscuridad, pude distinguir algo entre los árboles, algo que se movía. Era una figura alta y delgada, más oscura que la misma noche. Mi corazón latió con fuerza. No podía ser. No podía estar viendo lo que estaba viendo. Pero ahí estaba, más cerca de lo que querría. La figura no tenía rostro, solo una silueta que se desvanecía en las sombras. Su presencia me paralizó. Héctor, como si nada estuviera sucediendo, comenzó a caminar hacia ella. Le grité, pero mi voz parecía perderse en el aire, como si el bosque mismo la tragara. No podía moverme. Mis piernas no respondían. La figura comenzó a moverse también, acercándose lentamente a nosotros, como si estuviera esperando a que nos acercáramos. Finalmente, algo dentro de mí reaccionó, y, con gran esfuerzo, logré dar un paso atrás. Héctor no parecía darse cuenta del peligro, como si no pudiera ver lo que yo veía. La figura avanzó, pero a medida que lo hacía, comenzó a desvanecerse, como si fuera absorbida por la oscuridad misma. Sin pensar más, corrí hacia Héctor, lo tomé del brazo y lo arrastré de regreso hacia la cabaña.
La figura desapareció en la oscuridad, pero su presencia persistió, como una sombra detrás de mis ojos. Esa noche, nos encerramos en la cabaña y, aunque Héctor trató de restarle importancia a lo sucedido, no pude dejar de sentir que algo nos observaba desde fuera. No dormí en toda la noche. Estaba demasiado inquieto. El susurro seguía resonando en mi mente, y no podía deshacerme de la sensación de que el bosque nos estaba llamando, que había algo que nos necesitaba dentro de él. Al amanecer, decidimos abandonar el lugar, a pesar de la insistencia de Héctor en quedarse un día más. No podía soportarlo. Algo había cambiado en mí, algo que me decía que el bosque no era un lugar para descansar, sino para ser cautivo. Mientras cargábamos nuestras cosas, miré una última vez hacia el bosque. Los árboles parecían quietos, pero una pequeña parte de mí sabía que no lo estaban. No sé qué había sucedido, ni qué clase de entidad habitaba en aquel lugar, pero sentí que había sido un espectador en una historia mucho más antigua, que el bosque tenía secretos que no podía comprender. La sensación de ser observado persistió incluso después de alejarnos del lugar. Durante el viaje de regreso, no pude quitarme la impresión de que el bosque había dejado una huella en mí, algo que nunca podría borrar. Las sombras se alargaban en cada curva del camino, y la memoria de lo que habíamos vivido en ese lugar seguía conmigo, como si me hubiera marcado de alguna manera. Al final, cuando regresamos a la ciudad, Héctor no hablaba de lo sucedido, como si lo hubiera olvidado, como si nunca hubiésemos estado allí. Pero yo sabía que no lo había olvidado. No lo podría olvidar nunca. Habíamos estado en el corazón de algo mucho más antiguo y aterrador de lo que podía imaginar. Y el bosque, en su silencio, nunca olvidaría que estuvimos allí. El día que decidí adentrarme en el bosque, sabía que algo me esperaba. No era una sensación clara, ni una premonición, pero sí algo más profundo, que me susurraba en cada rincón de mi mente. Sin embargo, me convencí de que era solo el miedo que suele acompañar a lo desconocido, a lo que no podemos controlar. Hacía ya algún tiempo que había planeado este viaje. Buscaba algo que me desconectara del bullicio diario, del estrés, de la rutina. Encontré una pequeña cabaña aislada en un bosque remoto, uno del que pocos sabían, y sin pensarlo mucho más, decidí reservarla. La idea de pasar unos días en medio de la naturaleza, rodeado solo por árboles y silencio, me parecía perfecta. El trayecto hacia el bosque fue largo. A medida que nos alejábamos de la ciudad, las carreteras se volvían más estrechas y las señales más escasas. El paisaje comenzaba a cambiar, las casas se volvieron menos frecuentes, y los campos, más allá de las colinas, parecían perderse en la lejanía. En cierto punto, la carretera se convirtió en un camino de tierra, apenas visible, que parecía adentrarse en un mar de árboles. El aire se sentía más fresco, más limpio, pero a la vez algo me inquietaba. Los árboles parecían altos, densos, como si se cerraran sobre el camino, protegiendo lo que había más allá de sus ramas. No era un bosque cualquiera. Su tamaño y su oscuridad natural parecían invitar al misterio. Cuando llegamos a la cabaña, ya era tarde. La luz del sol apenas tocaba el horizonte, y una sombra se extendía por todo el lugar. Me sentí un poco extrañado, pero traté de disimularlo. Entramos a la cabaña y nos instalamos rápidamente. La casa era rústica, pero acogedora. El calor de la chimenea, el suave crujir de la madera y el sonido del viento fuera daban la sensación de aislamiento, algo que en ese momento me resultaba reconfortante. Pero el silencio del bosque fuera de las paredes de la cabaña no era como otros silencios. Era profundo, denso, como si todo estuviera esperando algo, como si cada sombra de árbol, estuviera observando, esperando. No podía sacudirme esa sensación, así que decidí salir a dar un paseo corto por el entorno, para despejarme un poco. Conforme me alejaba de la cabaña, el bosque parecía abrazarme. Los árboles eran enormes, con troncos gruesos y retorcidos, como si se estuvieran luchando por sobrevivir en un terreno que no perdonaba. El suelo estaba cubierto por una capa espesa de hojas secas que crujían bajo mis pasos. Había algo extraño en el aire, algo que me mantenía alerta. Los árboles no dejaban pasar mucha luz, y el poco resplandor que se filtraba a través de sus ramas caía en ángulos extraños, generando sombras inusuales. Me detuve en seco, sintiendo que alguien, o algo, me observaba. El aire estaba quieto, y el murmullo del viento había desaparecido. El bosque estaba en completo silencio. Algo dentro de mí me decía que no debía seguir. Miré alrededor,
buscando alguna explicación lógica para lo que sentía, pero no había nada. No había nada más que los árboles, la espesura, el vacío que me rodeaba. Decidí regresar, pero la sensación de ser observado no me abandonaba. Sentía como si el bosque estuviera esperando a que cometiera un error. Esa noche, el ambiente dentro de la cabaña parecía más pesado que nunca. No había viento, no había ruido alguno fuera, solo una calma extraña que se instalaba sobre nosotros. La chimenea chisporroteaba, pero el calor que desprendía no lograba disipar el frío que sentía en el pecho. Decidí acostarme temprano. La inquietud seguía en mi mente, pero el sueño me venció de inmediato, aunque no fue un sueño tranquilo. Desde el principio, supe que no estaba soñando con algo normal. Era como si me encontrara en un lugar diferente, como si el bosque hubiera cobrado vida a mi alrededor. Estaba de pie en el medio de la oscuridad, rodeado por los mismos árboles que había visto durante el día. Pero algo había cambiado. Las sombras no eran como antes, se alargaban, se retorcían, y parecía que me acechaban desde todas partes. De repente, sentí una presión en el pecho, como si alguien estuviera de pie detrás de mí. Un murmullo bajo, casi imperceptible, empezó a llenar el aire. Era como si el bosque estuviera hablándome, susurrando algo que no podía entender, pero que me helaba la sangre. Intenté moverme, pero mis pies estaban clavados al suelo. No podía reaccionar. Las sombras se acercaban más, y la presión sobre mi pecho aumentaba. La sensación de estar atrapado crecía, y el susurro continuaba. No podía ver nada, solo sombras y oscuridad. El murmullo se transformó en un grito lejano, como si alguien estuviera pidiendo ayuda desde lo más profundo del bosque. Traté de gritar, pero mi voz no salía. Mi mente luchaba por comprender lo que estaba sucediendo. De repente, el sueño terminó. Desperté sobresaltado, con el corazón latiendo con fuerza. Miré alrededor de la cabaña, buscando algo familiar. La luz del amanecer comenzaba a colarse por las ventanas, y el aire parecía un poco más liviano. Pero algo dentro de mí había cambiado. El miedo que había experimentado en el sueño ahora se sentía más real, como si algo del bosque estuviera esperando para volver. Esa mañana decidí no mencionar nada sobre el sueño a Héctor. Aunque parecía estar bien, sentí que algo estaba por suceder. Algo que no estaba dispuesto a entender. El día transcurrió con normalidad, pero el bosque seguía siendo más oscuro de lo que recordaba. Aunque el sol estaba arriba, las sombras del bosque parecían más densas que nunca. A medida que avanzábamos por el sendero, no pude evitar mirar sobre mi hombro. La sensación de ser observado no se había desvanecido. Al caer la tarde, mientras caminábamos hacia un pequeño claro, Héctor señaló algo en la distancia. Era una figura, alta, delgada, que se movía entre los árboles. No pude identificar bien qué era, pero la forma no era humana. No era un animal. Era algo que no pertenecía a ese lugar. Miré a Héctor para asegurarme de que no estaba imaginando cosas, pero él no parecía ver lo mismo que yo. Intenté acercarme, pero algo dentro de mí me detuvo. En ese momento, el silencio que rodeaba el bosque se hizo aún más profundo, y pude escuchar, o quizás sentir, un susurro suave, como si el viento estuviera susurrando mi nombre. Fue entonces cuando comprendí que el bosque no era solo un lugar de árboles y sombras. Había algo más allí, algo que no se dejaba ver, pero que estaba siempre presente. Decidimos regresar a la cabaña, pero la figura no desapareció de mi mente. Algo en ese bosque no estaba bien, algo que no podía comprender, y sin embargo, algo que sabía que debía enfrentar. La noche llegó rápidamente, y la atmósfera que se apoderó de la cabaña era tan densa como el aire en el exterior. La madera crujía con el viento, y las sombras dentro de la casa parecían alargarse con cada chispa que saltaba de la chimenea. Estábamos sentados en la sala, pero la incomodidad que sentía me mantenía en tensión. No importaba cuán cálido estuviera dentro, no podía deshacerme de la sensación de que algo nos acechaba desde afuera. Héctor seguía sin notar nada fuera de lo común, mientras que yo no podía dejar de mirar hacia la ventana. El bosque parecía más oscuro que nunca, y la quietud en el aire me hizo pensar en todo lo que había sucedido hasta ese momento. Algo no cuadraba. La figura que vi durante el día, el susurro en mi sueño, la sensación de ser observado, todo parecía conectado de alguna manera, como si el bosque tuviera algún tipo de conciencia. Decidí salir un momento al exterior para despejarme, aunque sabía que, en el fondo, no sería fácil. Las luces de la cabaña iluminaban débilmente el espacio alrededor, pero más allá de eso, el bosque estaba envuelto en una oscuridad que parecía devorar cualquier vestigio de luz.
Me senté en la pequeña terraza que rodeaba la cabaña y miré al horizonte. Las sombras entre los árboles parecían moverse con vida propia. Algo estaba ahí, observándome. El viento comenzó a soplar más fuerte, y con él, un sonido extraño se mezclaba con el crujido de las ramas. Era un murmullo bajo, que venía de todas direcciones, como si el bosque estuviera hablando en un lenguaje que no entendía. Me sentí extraño, fuera de lugar. Traté de racionalizarlo, de convencerme de que solo era mi mente jugándome una mala pasada, pero algo dentro de mí me decía que no debía ignorarlo. En ese momento, una luz parpadeó en la lejanía, entre los árboles. Pensé que podría haber sido un animal o incluso un reflejo, pero la luz no desapareció, permaneció allí, fija. Me levanté de la terraza y, casi sin darme cuenta, comencé a caminar hacia ella. A medida que me acercaba, la luz parecía alejarse, moviéndose con rapidez, deslizándose entre los árboles. Mi cuerpo reaccionaba sin que mi mente pudiera detenerlo. Quería darme la vuelta, regresar a la cabaña, pero algo me impulsaba a seguir, a desobedecer mi propio instinto. Las sombras crecían a mi alrededor, y el susurro del viento se intensificaba, casi como si el bosque estuviera respirando junto a mí. Mis pasos se volvían cada vez más pesados, como si el mismo suelo estuviera resistiéndose a mi avance. Finalmente, llegué a un pequeño claro, donde la luz desapareció por completo. Me detuve, miré alrededor y, por un momento, no vi nada. El bosque estaba completamente en silencio, sin el murmullo constante que había escuchado antes. En ese instante, sentí una presencia detrás de mí. No era una sensación de ser observado, sino algo mucho más profundo, algo que me rodeaba, que me invadía. Giré rápidamente, pero no había nadie allí. Sin embargo, una sombra se movió entre los árboles, y un escalofrío recorrió mi espalda. La sombra era más alargada que cualquier figura humana, como si se deslizara entre las sombras, fusionándose con la oscuridad misma. Mi respiración se aceleró. Algo no estaba bien. Algo estaba en el bosque, algo que no debía estar allí. Volví sobre mis pasos, intentando regresar rápidamente a la cabaña, pero mis pies no respondían como solían hacerlo. Cada vez que intentaba avanzar, el suelo parecía más pesado, y las sombras del bosque parecían acercarse más a mí. Sentía como si las sombras me rodearan, como si el mismo bosque estuviera apretando su grip alrededor de mí. Finalmente, llegué a la cabaña. La puerta estaba entreabierta, como si alguien hubiera entrado o salido, pero Héctor no estaba. Miré dentro, pero no había señales de él. Solo el resplandor de la chimenea iluminaba el interior de la cabaña. El lugar estaba vacío, pero sentí que algo había cambiado. No estaba solo. No había visto a nadie, pero algo en el aire me decía que la presencia en el bosque no había desaparecido. Mi mente estaba en caos. Sabía que algo no estaba bien, pero no entendía qué estaba pasando. El miedo se apoderó de mí, y por un momento, pensé que tal vez debería irme, abandonar el lugar y regresar a la ciudad. Pero, algo me mantenía allí, algo que no podía dejar atrás. Quizá fuera la fascinación por el misterio del bosque, por la sensación de estar en un lugar donde las reglas normales no aplicaban. Tal vez estaba buscando respuestas, respuestas que nunca tendría. Decidí ir a buscar a Héctor. Salí de la cabaña y me dirigí hacia el sendero que habíamos recorrido por la mañana, pero ahora las sombras del bosque se sentían más densas, más imponentes. El aire estaba frío, y el viento que antes era suave se había convertido en un soplido constante, como si algo estuviera empujando las ramas. El susurro, que ya había escuchado antes, ahora era más claro, más fuerte. No era el viento. Eran voces. Voces que parecían hablar entre sí, pero no entendía lo que decían. Caminé más rápido, pero los sonidos se hicieron más cercanos. Parecían rodearme. Miré alrededor, y fue entonces cuando lo vi. Héctor estaba de pie entre los árboles, inmóvil, con los ojos fijos en mí. Su cuerpo estaba rígido, como si no pudiera moverse, como si algo lo estuviera controlando. Me acerqué a él, pero no respondía. Su expresión era vacía, distante. Me llamaba con una mirada, pero no decía palabra alguna. Intenté tocar su hombro, pero al hacerlo, sentí una descarga de frío recorrer mi cuerpo. La piel de Héctor se sentía extrañamente fría, y una fuerza invisible me empujó hacia atrás. Fue entonces cuando vi lo que estaba detrás de él. Era una figura, una sombra que se alzaba entre los árboles, imponente, con una presencia que no podía describir. Era como si el mismo bosque hubiera cobrado forma, una figura que no pertenecía a este mundo,
que no tenía lógica ni explicación. Los árboles crujieron, y el aire se volvió espeso. La sombra parecía moverse hacia mí, y sentí como si mi cuerpo se estuviera paralizando, como si el bosque mismo me estuviera absorbiendo. El suelo bajo mis pies comenzó a temblar, ligeramente al principio, pero luego con más fuerza, como si las raíces del bosque estuvieran despertando. La figura, la sombra que se alzaba ante mí, no se movía, pero su presencia era insoportable. No había rostro, ni forma definida. Era solo una masa oscura que absorbía la luz, que parecía engullir todo a su paso. Mi mente gritaba, pero no podía emitir sonido alguno. Intenté moverme, huir, pero mis piernas estaban como clavadas al suelo. Sentía una presión creciente, como si el aire se volviera más denso, como si estuviera siendo arrastrado hacia el centro de esa oscuridad. Las voces, que antes eran susurros, se habían intensificado, y ahora parecían gritar, como si el bosque entero estuviera clamando por algo, por mí. Miré a Héctor nuevamente, y su cuerpo estaba inmóvil, pero sus ojos brillaban con una luz extraña, una luz que no pertenecía a él. Sus pupilas se dilataban, como si no reconociera el mundo a su alrededor. No estaba allí. Algo lo había poseído. Algo en el bosque lo había reclamado. Quise gritar, correr, hacer algo, pero el miedo me paralizó. La sombra ante mí empezó a acercarse lentamente. No tenía forma, pero sentía su presencia como si fuera una figura tangible, algo que quería devorarme. Los árboles crujieron aún más fuerte, y una ráfaga de viento me golpeó, llevándome hacia atrás. Mi respiración se aceleró. El frío era insoportable, y sentí que mis fuerzas me abandonaban. Y entonces, sucedió. La figura se desvaneció, pero no se fue. En lugar de desaparecer por completo, se sumergió en la oscuridad del bosque, y sentí como si el aire se vaciara, como si el bosque me hubiera tragado por completo. La luz se extinguió de repente, y el mundo a mi alrededor quedó en total oscuridad. Las sombras parecían estar sobre mí, como si se estuvieran arrastrando por el suelo, tocando mis pies, mis piernas. Algo me rodeaba, me cubría, y su peso me aplastaba. El susurro que había escuchado antes comenzó nuevamente, esta vez más claro, más cercano. No eran palabras, pero sabía que me hablaban. Era como si el bosque me hablara a través de la mente, como si estuviera tratando de comunicarme algo, algo que no podía entender, pero que sabía que debía comprender. Las sombras se acercaban más, y el frío se volvía cada vez más intenso. Un grito salió de mi boca, pero no era mío. Era un eco lejano, un sonido que parecía provenir de mi propia mente. Un grito ahogado, desesperado, que resonaba entre los árboles. La presión aumentaba, como si el aire fuera más pesado, más denso. El bosque entero parecía estar sobre mí, aplastándome, envolviéndome en su oscuridad. De repente, el suelo bajo mis pies comenzó a ceder, y caí al vacío, pero no caí. La caída fue interminable, como si el tiempo mismo se hubiera detenido. Caía hacia algo, hacia una oscuridad que no podía comprender, algo que me arrastraba más y más profundo. Cuando finalmente toqué el suelo, me encontré en un lugar que no reconocí. El aire estaba helado, y el suelo bajo mis pies era sólido, pero no como la tierra del bosque. Estaba rodeado de sombras, de figuras imponentes que se alzaban alrededor de mí, observándome, esperando. El espacio era vasto, pero la oscuridad lo dominaba todo. Sentí una presión en el pecho, como si el propio lugar me estuviera ahogando. Intenté moverme, pero mi cuerpo no respondía como debía. Estaba atrapado, como si una fuerza invisible me hubiera inmovilizado. Las sombras se acercaron a mí, se alzaron desde el suelo, tomando forma, pero no de una manera humana. Eran entidades, presencias que no podían ser descritas con palabras. Sus ojos brillaban, pero no reflejaban luz. No tenían forma definida, solo una presencia que me envolvía. De repente, una figura se acercó, más clara que las demás. No tenía rostro, pero su presencia era mucho más fuerte. Estaba en el centro, como el líder de estas entidades. Su cuerpo parecía desvanecerse en el aire, como si fuera una proyección, algo irreal. Pero el sentimiento de su poder era muy real. El viento comenzó a soplar, y las sombras se movían al ritmo de su presencia, como si respondieran a su voluntad. Sentí que algo estaba a punto de ocurrir, algo que no podía evitar. La figura me miró, y aunque no tenía rostro, sentí su mirada penetrante, como si pudiera ver dentro de mí, como si conociera mis más oscuros pensamientos. Fue en ese momento cuando supe lo que sucedía.
No estábamos en un lugar físico. Estaba dentro de un ritual que se había estado llevando a cabo durante siglos, donde el bosque reclamaba a aquellos que se adentraban demasiado en él. La figura extendió su mano, y el aire alrededor de mí se hizo aún más espeso. El suelo debajo de mis pies comenzó a moverse, y sentí que algo me arrastraba hacia abajo, hacia el vacío. Mi mente gritaba, pero no podía escapar. Las sombras me envolvieron, y la presión sobre mi pecho se hizo insoportable. En ese momento, supe que no había regreso. De alguna manera, algo dentro de mí se apagó, como si una parte de mi alma se hubiera quedado atrapada en ese lugar, en ese ritual eterno. La oscuridad me rodeó por completo, y ya no pude distinguir si estaba soñando o si todo era real. Cuando finalmente desperté, la luz del sol ya había comenzado a filtrarse a través de las ventanas de la cabaña. Estaba tendido en el suelo, con las manos temblorosas y la respiración acelerada. Todo parecía estar en su lugar, pero algo había cambiado. Algo en mí no era el mismo. Las sombras que antes me parecían simples elementos del bosque ahora me acechaban en cada rincón, como si estuvieran esperando a que cometiera el mismo error una vez más. Me levanté lentamente, tratando de sacudirme la sensación de parálisis que aún me mantenía atrapado. Miré alrededor, pero Héctor no estaba en la cabaña. El silencio del lugar me envolvía como una manta densa. Fui hacia la puerta, con el estómago revuelto por la inquietud, y al salir, todo parecía igual, pero no lo era. El bosque estaba ahí, pero ya no era el mismo. Las sombras parecían moverse de manera extraña, como si el mismo suelo estuviera vivo, respirando. Salí al sendero que nos había conducido hasta allí, pero pronto me di cuenta de que no podía recordar el camino que habíamos seguido para llegar a la cabaña. El sendero parecía no llevar a ningún lado. Miré hacia el horizonte, buscando alguna señal de Héctor, pero solo vi árboles, más árboles, y la espesura del bosque. Algo dentro de mí sabía que no encontraría a Héctor, no de la manera en que esperaba. La presión en mi pecho aumentó, y el miedo se apoderó de mí nuevamente. Algo me llamaba, algo me arrastraba hacia lo más profundo del bosque, hacia lo que había sido testigo de ese ritual, hacia las sombras que me habían reclamado en mi sueño. Sabía que no podía quedarme allí, que el bosque no dejaría que me fuera. Algo había cambiado dentro de mí, algo que ya no podía controlar. Cerré los ojos por un momento, intentando aclarar mis pensamientos, pero el susurro comenzó de nuevo. No era un susurro natural, era un murmullo profundo, como si el mismo bosque estuviera hablándome. Las voces que escuché en el sueño ahora eran claras, más cercanas, y cada palabra que se filtraba en mi mente me hacía sentir como si estuviera perdiendo el control sobre mi propio cuerpo. El miedo ya no era solo una sensación, era una presencia, algo que me envolvía, que me poseía, que me empujaba a adentrarme más en el bosque. Ya no podía resistir. Sabía lo que debía hacer. No podía salir de allí, no podía regresar a la ciudad. El bosque no lo permitiría. Estaba atrapado, y lo sabía. Lo había sabido desde el momento en que llegué. Empecé a caminar, sin pensar, sin razón, solo siguiendo el llamado del bosque, dejando que las sombras me rodearan. La oscuridad se apoderó de todo a mi alrededor, y el murmullo se convirtió en un grito, una llamada que no podía ignorar. Sabía que lo que estaba buscando no era un escape, sino una verdad más oscura que todo lo que había conocido. A medida que avanzaba, las figuras oscuras que habitaban el bosque comenzaron a materializarse. No eran personas, ni animales, ni criaturas con forma. Eran sombras, presencias que no pertenecían a este mundo, pero que se deslizaban a través de la oscuridad, observándome, acercándose. Podía sentir su mirada, como si estuvieran dentro de mi mente, como si supieran todo lo que había pensado, todo lo que había hecho. De repente, me detuve en seco. Frente a mí, en el centro del claro, una figura apareció. Era la misma figura que había visto en mi sueño, la que había estado observándome en la oscuridad del bosque. Esta vez, no era una sombra borrosa. Era sólida, una presencia oscura que se alzaba frente a mí, más grande que cualquier cosa que pudiera imaginar. Los árboles que la rodeaban parecían inclinarse hacia ella, como si la respetaran, como si se inclinaran ante su poder. No podía moverme. Estaba atrapado en su presencia. Mis ojos no podían apartarse de ella, pero algo en mi interior me decía que no debía mirarla, que debía correr, que debía escapar. Pero no podía. No sabía cómo. La figura comenzó a acercarse lentamente, pero no tenía cuerpo. Su forma se desvanecía y aparecía a medida que avanzaba, como si fuera una sombra hecha de pura oscuridad.
La presión en mi pecho aumentaba y el aire se volvía más denso. Algo en mi interior gritaba, pero mi cuerpo no respondía. Estaba paralizado por el terror, por la conciencia de que algo mucho más grande que yo estaba ante mí. Fue entonces cuando comprendí la verdad. El bosque no era un lugar de naturaleza. No era un santuario, ni un refugio. Era un ente vivo, un ser que reclamaba a aquellos que osaban entrar en sus dominios. Las sombras, las figuras que se deslizaban entre los árboles, no eran simples ilusiones. Eran las voces del bosque, sus habitantes, sus guardianes. Y yo era solo una más de sus víctimas, atrapado en un ciclo que no podía romper. La figura se detuvo frente a mí, y por un breve instante, la oscuridad se desvaneció. No había luz, pero podía ver. No podía entender lo que veía, pero sabía que estaba mirando algo que no pertenecía a este mundo. Las sombras que me rodeaban se alzaron, tomando forma, y me rodearon por completo. Supe, en ese momento, que no saldría de allí. No ahora, no nunca. El bosque me había reclamado. Al abrir los ojos, ya no estaba en la cabaña, ni en el sendero que había seguido. Estaba rodeado por sombras, pero esta vez no sentía miedo. Ya no había razón para escapar. Había sido absorbido por el bosque, y ya no era una víctima, sino una de sus sombras. Lo comprendí en ese momento. El bosque no se alimentaba de almas. Se alimentaba de recuerdos. La oscuridad me rodeaba, pero no era la oscuridad que temía. Era la oscuridad de lo que había sido, de lo que había dejado atrás. Ya no era yo, ya no era humano. Era parte del bosque, parte de su esencia. Y como las sombras que se deslizaban entre los árboles, mi ser se disolvió, convirtiéndose en algo que no podría ser descrito. El bosque nunca olvida. Y ahora, yo tampoco. Siempre había creído que los bosques eran un lugar hermoso, un refugio de tranquilidad y armonía con la naturaleza. Esa idea romántica había estado en mi mente durante años. Sin embargo, había algo en mi interior que me decía que nunca había experimentado la verdadera esencia de un bosque. Quizás la naturaleza tiene dos caras, y yo solo había visto la más amable. Fue mi amigo Andrés quien me sugirió ir a pasar unos días a una cabaña alejada de todo, en un bosque remoto. Me dijo que había encontrado un lugar aislado, perfecto para desconectar y disfrutar de la naturaleza en su estado más puro. Como amante del senderismo y la aventura, acepté sin pensarlo. Sin embargo, al escuchar las descripciones que me dio, algo me hizo sentir incómodo. Decía que el bosque era tan antiguo que algunos lugares aún no habían sido explorados por el ser humano. Pero me reí, pensando que solo estaba exagerando. La cabaña estaba situada en un claro del bosque, a varias horas de distancia de la ciudad más cercana. En el camino, las carreteras fueron desapareciendo poco a poco, hasta que solo quedaba un estrecho sendero de tierra. Al principio, la tranquilidad era reconfortante. El sonido de los pájaros y el crujir de las hojas bajo nuestros pies era todo lo que podíamos escuchar. Pero a medida que nos adentrábamos en el bosque, algo extraño empezó a suceder. El aire se volvió más denso. No era frío, pero sí tenía una pesadez que no podía explicar. Los árboles parecían más altos, más oscuros, y sus ramas se entrelazaban creando una especie de túnel natural que nos impedía ver más allá. La luz apenas llegaba a tocarnos. Al principio, pensé que era por la hora del día, pero a medida que avanzábamos, la sensación de oscuridad era más tangible, como si el bosque estuviera absorbiendo la luz. Andrés parecía no notar nada raro. Estaba disfrutando del lugar, bromeando y señalando las distintas especies de árboles que nos rodeaban. Pero yo no podía sacarme esa sensación incómoda de la cabeza. Sentía que nos observaban. No era el miedo que suele acompañar a los lugares desconocidos, era algo más profundo, como si el propio bosque tuviera conciencia de nuestra presencia y estuviera aguardando algo. Finalmente, llegamos a la cabaña. Era una construcción rústica, de madera envejecida, situada justo en el centro del claro. No había rastro de ninguna otra casa o sendero cercano. Solo nosotros y el inmenso bosque que se extendía a nuestro alrededor. No había señales de vida, salvo algunos pequeños animales que se movían entre los árboles. Pero la quietud del lugar me pareció demasiado perfecta. Algo no estaba bien, pero decidí ignorarlo. Estábamos allí para descansar, después de todo. Esa noche, mientras cenábamos, Andrés empezó a contarme una historia sobre el bosque.
Decía que, según las leyendas locales, algunas personas que se habían adentrado demasiado en su interior nunca regresaron. Afirmaba que algunos decían haber visto sombras extrañas entre los árboles, figuras que desaparecían en la oscuridad. Al principio, pensé que simplemente quería asustarme, pero algo en sus palabras resonó en mi mente. No pude evitar preguntarme si había algo de verdad en lo que decía. La primera noche transcurrió sin incidentes, aunque no pude dormir bien. El crujir de la madera, el viento que soplaba fuera de la cabaña, todo parecía estar demasiado cerca, demasiado presente. Desperté varias veces en medio de la noche, con la sensación de que algo me observaba. Cada vez que miraba por la ventana, el bosque estaba en silencio absoluto, como si todo estuviera esperando algo. Al amanecer, decidí salir a dar un paseo por el bosque para despejarme. Andrés prefería quedarse en la cabaña, disfrutando de su café y de la tranquilidad. Me adentré en el bosque, siguiendo un pequeño sendero que serpenteaba entre los árboles. Al principio, la sensación de estar rodeado de naturaleza era reconfortante. El aire fresco y el canto de los pájaros me daban una sensación de paz, pero esa paz no duró mucho. Poco después, comencé a notar que algo no estaba bien. El sendero, que parecía claro al principio, empezó a cerrarse a mi alrededor. Los árboles se volvían más densos, y el suelo debajo de mis pies comenzaba a volverse más resbaladizo. Miré hacia atrás, buscando el camino de regreso, pero algo me detuvo. No podía verlo claramente, pero en la distancia, entre los árboles, algo se movía. No era un animal. Era una figura, una sombra que se deslizaba entre los troncos, desapareciendo cada vez que intentaba enfocarla. Estaba seguro de que no era mi imaginación, pero traté de convencernos a mí mismo de que debía ser un truco de la luz o del viento. De repente, el aire se volvió pesado. No era frío, pero sí denso, como si algo estuviera tomando vida en el interior del bosque. No pude soportarlo más y decidí regresar a la cabaña. Pero el sendero que había seguido no parecía ser el mismo. El camino estaba borroso, las huellas que había dejado se desvanecían como si nunca hubiera estado allí. En ese momento, sentí una presencia detrás de mí, una sensación de ser observado. Miré hacia atrás, pero no vi nada. Solo el silencio, el mismo silencio que me rodeaba desde que llegué. Pero algo había cambiado. No sabía qué era, pero una parte de mí sabía que no debía seguir. Decidí regresar a la cabaña lo más rápido posible. Cuando llegué, Andrés no parecía preocupado. Me recibió con una sonrisa, como si nada hubiera pasado. Pero yo sabía que algo había ocurrido. Algo en el bosque no quería que estuviera allí. El aire parecía más pesado, más denso, y las sombras, aunque invisibles, me seguían donde quiera que mirara. Esa noche, el viento aullaba con más fuerza. Las ramas de los árboles golpeaban las paredes de la cabaña, y el sonido era tan fuerte que parecía que el bosque intentaba arrancar la casa de su raíz. No podía dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía la figura deslizándose entre los árboles, esa sombra que me había observado en el camino. Sentía que me acechaba, que estaba esperando el momento exacto para mostrarse. En medio de la noche, escuché un golpe en la puerta. Al principio, pensé que era el viento, pero luego escuché algo más. Era un susurro. No palabras claras, pero una vibración en el aire, algo que me heló la sangre. Me levanté de la cama, intentando ser silencioso, pero mi respiración me traicionaba. Me acerqué a la ventana y miré afuera. No había nada, solo la oscuridad del bosque. Volví a la cama, pero no pude quitarme la sensación de que algo estaba esperando. En ese momento, Andrés despertó, sorprendido por mi inquietud. Intentó calmarme, pero su tono de voz no me convenció. Es solo el viento, dijo, es solo el bosque. Pero yo sabía que no era el viento. No podía ser solo el viento. Esa noche, sentí que el bosque estaba más cerca de lo que había estado nunca. Como si estuviera invadiendo la cabaña, como si las sombras que se deslizaban entre los árboles se estuvieran acercando, devorando todo lo que tocaban. No podía quedarme allí. Algo en mi interior me decía que debía irme, que el bosque no nos quería allí. Pero al mirar a Andrés, veía solo un hombre confiado, sin saber lo que yo había sentido, lo que había visto. Al amanecer, la sensación de incomodidad no se disipó. A pesar de que el sol ya comenzaba a asomarse entre las copas de los árboles, el aire seguía siendo espeso, casi palpable. Todo parecía igual, pero a la vez diferente. El bosque había cambiado. Ya no era solo un paisaje impresionante, ahora era una presencia, algo que se expandía más allá de mi comprensión.
Los árboles parecían estar más cerca, como si las sombras se alargaran y me rodearan cada vez más. Decidí tomar un poco de aire fresco y caminar un poco más lejos de la cabaña, aunque sabía que la sensación de ser observado nunca me dejaría. Miré a Andrés antes de salir, buscando alguna respuesta en su rostro, pero solo vi la misma indiferencia, la misma calma. Quizá me estaba volviendo paranoico, pero no podía evitarlo. No podía ignorar lo que sentía en cada rincón de ese bosque. Caminé durante un rato, adentrándome más en el sendero. Aunque no había rastro de la sombra que había visto anteriormente, la sensación de que algo estaba al acecho no desaparecía. Al contrario, se intensificaba. Los árboles eran más grandes aquí, más imponentes. Sus troncos parecían casi interminables, y las ramas se extendían hacia el cielo, creando un techo impenetrable de hojas y sombras. Mi respiración se aceleró, pero seguí adelante. Al fondo, algo brillante captó mi atención. No podía ver qué era con claridad, pero esa luz era diferente, no pertenecía a este lugar. Me acerqué con cautela, sin poder quitarme la sensación de que el bosque entero me estaba observando. Fue entonces cuando la vi, no en el sentido físico, sino en la sensación que me invadió. La figura, aquella sombra que había visto antes, se materializó entre los árboles, más cercana que nunca. No estaba segura, no era tangible, pero podía sentirla, como si fuera parte del propio bosque. El miedo me paralizó. El corazón me latía con fuerza, y una parte de mí quería huir, pero las piernas no respondían. La figura se desvaneció en las sombras nuevamente, y aunque no la veía, podía sentir su presencia más cerca que nunca. Quería correr de regreso a la cabaña, pero el sendero ya no era el mismo. El bosque parecía haber cambiado de lugar, como si se hubiera movido, creando un nuevo laberinto que no podía comprender. Volví sobre mis pasos, pero la sensación de estar perdido era insoportable. Miré alrededor, pero todo parecía igual. Los árboles, las sombras, el silencio. El bosque ya no era solo un paisaje natural, era un lugar con voluntad propia. Algo en él había despertado, algo que no quería que estuviéramos allí. Finalmente, cuando ya no pude más, me detuve. Miré al horizonte, y fue entonces cuando algo extraño sucedió. El aire se volvió más frío, más denso, y pude escuchar lo que antes solo había sentido, un susurro. No era solo el viento, no era el murmullo de las hojas. Era una voz, baja, ininteligible, pero poderosa. Venía del bosque, y al mismo tiempo, venía de mi mente. La voz me invadió, llenándome de una sensación que no podía comprender, pero que entendía en lo más profundo de mi ser. Era como si el bosque estuviera hablándome, como si cada árbol, cada sombra, cada rincón estuviera vivo y consciente de nuestra presencia. La voz me susurraba, llamándome, pero no con palabras claras, sino con una sensación de urgencia, como si me estuviera reclamando. Sentí que no podía resistir. El miedo que había experimentado antes ahora se mezclaba con una extraña sensación de curiosidad. No quería escuchar, pero al mismo tiempo, no podía evitarlo. La voz seguía susurrando, y sentí que debía seguirla, que debía adentrarme más en el bosque. Mi respiración se hizo más rápida, y mis pies comenzaron a moverse sin que pudiera controlarlos. Aunque intentaba resistirme, el bosque me atraía, me empujaba hacia algo que no podía ver, pero que sabía que debía encontrar. Las sombras parecían alargarse, envolviéndome, y el susurro se hacía más fuerte, más cercano. Casi sin darme cuenta, había cruzado más allá del sendero, adentrándome más y más en la espesura del bosque. Todo estaba oscuro, pero no por la falta de luz. La oscuridad no era algo natural. Era como si el bosque la hubiera creado, como si todo fuera parte de algo mucho más antiguo y profundo. El suelo estaba cubierto de musgo y hojas caídas, y las raíces de los árboles sobresalían del suelo, como si trataran de atraparme. Cada paso que daba parecía acercarme más a la fuente de la voz, a la presencia que me estaba llamando. El aire era pesado, como si la atmósfera misma me estuviera aplastando, y el susurro era ahora un eco constante en mi mente. De repente, me detuve. Frente a mí, había algo en el suelo. No era una figura, no era un objeto, pero al mirarlo, sentí una presión en el pecho, como si algo me estuviera sujetando, impidiendo que avanzara. Era un círculo de piedras, como si alguien hubiera trazado un símbolo antiguo, uno que no comprendía pero que reconocía de alguna manera. En el centro del círculo, había algo brillante. No era una luz, no como la que había visto antes. Era un resplandor débil, como si la misma oscuridad estuviera emanando de él.
Sin pensarlo, me acerqué al círculo. Mi mano se movió hacia el centro, casi por voluntad propia, y en cuanto tocó la piedra, el suelo tembló. La tierra se estremeció bajo mis pies, y el bosque entero pareció reaccionar. Las sombras se movían rápidamente a mi alrededor, y el susurro se convirtió en un grito, un clamor profundo que me atravesó el alma. De repente, el bosque se quedó en silencio, como si hubiera absorbido el sonido. Todo se detuvo. El miedo me invadió con más fuerza que nunca. Miré alrededor, pero no podía ver nada. Estaba atrapado en un vacío de oscuridad, sin forma, sin dirección. El bosque me había reclamado, y no había forma de escapar. El tiempo dejó de existir en ese momento. No sabía cuánto tiempo había pasado, ni siquiera si el sol todavía existía en algún lugar del mundo. Solo el vacío y la oscuridad me rodeaban. Estaba atrapado en el corazón del bosque, en el lugar donde todo había comenzado. La sensación de estar siendo observado nunca desapareció. A lo lejos, vi una figura. No era humana, no era nada que pudiera describir con palabras, pero estaba allí, observándome, esperando. Mi cuerpo no respondía. Estaba completamente paralizado, como si el bosque tuviera control sobre mi mente, sobre mi ser. La figura se acercó lentamente, y mientras lo hacía, sentí que una parte de mí se desprendía. No era un dolor físico, sino algo mucho más profundo, algo que me arrancaba algo esencial. Sentí como si todo lo que había sido, todo lo que había conocido, se desvaneciera en ese lugar. El bosque me estaba devorando, no solo físicamente, sino espiritualmente. En ese momento, entendí la verdad. El bosque no era solo un lugar de árboles y sombras. Era un ser vivo, una entidad que se alimentaba de lo que los humanos traían consigo. No necesitaba cuerpos ni almas, solo los recuerdos, los miedos, las experiencias de quienes se adentraban demasiado en su territorio. El bosque los reclamaba, los convertía en parte de él, en sus sombras, en sus ecos. La figura se detuvo frente a mí, y por un instante, sentí que todo volvía a mi cuerpo. No era un ser humano, pero sus ojos brillaban con una luz que no pertenecía a este mundo. Sentí como su presencia me envolvía, como absorbía todo lo que había sido. Y en ese momento, comprendí que ya no era yo. Ya no había nada de mí en este lugar. El bosque había ganado, y yo solo era una sombra más, atrapada en su interminable ciclo.